Hola chicos, vamos a ver en este video un análisis completo de funciones. Yo les puse este ejemplo, este gráfico. Lo que vamos a ir haciendo es viendo cada una de las cosas que pide un análisis completo, cuál es la definición, como para poder aplicarlo en cualquier tipo de función, y después vamos a ver en este ejemplo cómo daría el resultado para ver bien cómo se escribe y todo eso. Lo primero que me piden en un análisis de funciones es el dominio, se escribe así, dom. ¿Sí? Se pone un igual, y ahí vamos a escribir cuál es el dominio. El dominio, la definición teórica, es las x a las que yo le puedo aplicar la función, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que fijarme es, por ejemplo, si yo tengo el gráfico, si hay algún valor de x para el cual la función no existe. Si yo me fijo acá, entre el 3 y el 5 no tengo gráfica, así que no existiría la función. Pero acá es donde tenemos que hacer una salvedad. Recordemos qué es este circulito abierto, o sea, sin relleno, y lo que es un punto. Si yo tengo un círculo que no está relleno, quiere decir que la función llega hasta ahí, pero justo en 3 la función no tiene este resultado. No es que para x igual a 3 la función vale 3. Para x igual a 3 mi función no tiene resultado, ya no existe. ¿Sí? ¿Dónde vuelve a tener existencia la función? Para x igual a 5. En x igual a 5 sí, como el punto es relleno, puedo decir que vale 1 la función. Y después sigue. Entonces, en este ejemplo, el dominio serían, yo tengo que ir barriendo, recordemos que dije son las x para las que existe la función. Entonces, las y no las voy a mirar. Voy a mirar las x, empiezo a barrer, vengo desde el menos infinito. ¿Sí? Vengo desde el menos infinito, tengo función, ¿hasta dónde? Hasta el 3. Pero en el 3 la función no existe. Si no existe, lo tengo que representar de alguna manera. Yo voy a poner que vengo desde el menos infinito hasta el 3. Y acá viene otra definición, la diferencia entre paréntesis y corchetes. Los paréntesis no me incluyen el valor que estoy encerrando. Yo al 3 no lo tengo que poner como que pertenece al dominio, porque en x igual a 3 yo no tengo función. En cambio el 5 sí, o sea voy a hacer la unión de dos conjuntos. El del menos infinito hasta el 3, unión desde el 5 hasta el más infinito. Pero el 5 sí pertenece a mi dominio, porque tengo función en 5. En x igual a 5 la función vale 1, es concreto. Entonces se pone un corchete. El corchete sí incluye al valor. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un paréntesis y un corchete. Y siempre que estoy hablando de los infinitos, pongo paréntesis. ¿Por qué? Yo acá sigo hasta el infinito. Entonces, ¿por qué no pongo corchetes si sigue hasta el infinito la función? La respuesta es otra en este caso. El infinito, sea positivo o sea negativo, es una forma de decir, no es un número que existe. ¿Sí? No existe el número final, ni el número inicial de todos los naturales, ni de todos los enteros, ni ningún número. Se dice infinito porque no tiene ni principio ni fin esos conjuntos numéricos. ¿Sí? Entonces, como no es un número concreto, es una forma de decir, se pone un paréntesis, porque en realidad no es algo que yo lo pueda incluir porque es algo que es abstracto. Bien, ese es el dominio en esta función. ¿Qué pasa si a mí me dieran una fórmula en lugar del gráfico? Lo que yo tengo que ver en la fórmula es si tengo algún impedimento para alguna x. Por ejemplo, si yo tuviese una función así, función de x igual a 1 sobre x. En este caso, yo sé que no puedo dividir por 0. Si yo agarro la calculadora y pongo 1 dividido 0, 8 dividido 0, 80.000 dividido 0, me va a tirar más error. ¿Por qué? Porque no existe una división por 0. Entonces, cuando yo tengo la fórmula de una función, me tengo que fijar qué restricciones tengo. Si yo tengo una función polinómica, no sé, por ejemplo, 3x cubo más 2x cuadrado. A cualquier valor de x, de los reales, yo lo puedo elevar al cuadrado, multiplicarlo por 2, elevarlo al cubo, multiplicarlo por 3 y hacer la suma. Sea positivo, sea un número negativo, sea el 0, no tengo ningún problema. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dominio serían todos los reales, se escribe con la R. ¿Sí? En este caso, yo tengo que pensar que no puedo dividir por 0, entonces tengo que buscar qué valor de x me genera un 0 en el denominador. Si la función fuera esta, yo voy a poder tomar todos los valores de x menos el 0. Ese va a ser mi dominio. Si la función fuera, en lugar de estas, por
ejemplo, f de x igual a 1 sobre x menos 2, ¿sí? Como yo no puedo dividir por 0, ¿cuál va a ser la x que me haga 0 el denominador? Tengo que igualar esto a 0 y despejar x, ¿sí? Si yo despejo a x de acá, paso el 2 que está restando sumando y me queda que x tiene que ser igual a 2, o sea, con x igual a 2 me haría 0 el denominador. Entonces, en este caso, la respuesta sería que el dominio van a ser todos los reales menos el 2. Se puede escribir así o se puede escribir como que venís desde menos infinito hasta el 2, sin incluirlo, unión, sin incluir el 2, hasta más infinito. Esa es otra forma de escribir lo mismo. Estoy tomando los reales desde el menos infinito hasta el más infinito, pero saco el 2, porque lo pongo así, sin incluirlo. Otra cosa que puede pasar es que tenga una raíz, que la función sea la raíz cuadrada de algo que tenga la x. Y yo sé en las raíces que no puedo sacarle la raíz a un número negativo. Entonces ahí para calcular el dominio haría que lo de adentro de la raíz tenga que ser positivo. Si es negativo ya no existiría en mi dominio. Bueno, sigamos con este ejemplo. Entonces, dominio sería esto, porque son todas las x para las cuales existe la función. Otra cosa que me piden es la imagen. Si a mí me dan el gráfico, yo ya puedo sacar la imagen. Si no me dan el gráfico, para la imagen voy a tener que esperar a hacer el gráfico, porque es de donde yo saco cuál es la imagen. La imagen, por definición, son todos los valores de resultado posible que tiene mi función, o sea, todas las y, ¿sí? Son todos los resultados posibles de la función. Por eso, si yo no tengo el gráfico, tengo que esperar a tener el gráfico, porque lo veo, ¿sí? En este caso, como yo ya tengo el gráfico, pongo imagen, dos puntos, y se expresa igual que el dominio. Si yo me fijo, estas curvas siguen para abajo, o sea que en las y yo vengo desde menos infinito. Siempre se barre en orden, de menor a mayor. No puedo decir, bueno, del 4 para abajo, no. Es desde abajo hasta el 4 voy a ir. Fíjense, yo acá vengo para acá. Tengo función porque estas dos líneas siguen hasta el menos infinito. Tengo función, tengo función, tengo función. Acá en el 1 se me corta acá. Pero en este tramo yo sigo teniendo resultado de función. Si yo me fijo, 1 en algún momento valía mi función. ¿Cuándo? Cuando el x valía menos 1 y pico. Acá también, 2, la función valía acá. 3 vale acá, ¿sí? O sea, lo único que yo voy a mirar son las y. Y en este caso, yo tengo toda la función cubierta hasta acá. El máximo valor que adopta es el 4. Entonces, ¿cuál va a ser mi imagen? Recordemos que dijimos de menor a mayor. O sea que voy a venir desde el menos infinito hasta el 4. Y ahí me tengo que fijar si pongo paréntesis o corchetes. Dijimos, con el infinito siempre va paréntesis, porque no lo puedo incluir. 4. Si yo me fijo en el gráfico, la función llega a valer 4. Acá, para x igual a 2, la función vale 4. ¿Sí? Entonces, tiene que pertenecer a la imagen. ¿Cómo hago para incluirlo? Con el corchete. ¿Mm? Bien, esa es la imagen. Recordemos, acá porque yo tengo el gráfico. Si no tuviese el gráfico y tengo una ecuación, tengo que hacer todo el análisis del resto, de lo que vamos a ver ahora, y una vez que llego a poder graficarla, ahí saco cuál es la imagen. Después suelen pedirnos las raíces. Las raíces, por definición, son los puntos donde la función corta el eje x. Es donde la función vale 0. Si se fijan, por ejemplo, en este punto, para x igual a menos 2, la función vale 0. Acá, para x igual a 6, la función vale 0. Para x igual a 7, la función vale 0. Entonces, las raíces son los puntos donde la función vale 0. Gráficamente lo veo porque es donde corta el eje de las x. ¿Sí? Y acá hay dos temas. La multiplicidad. La multiplicidad, perdón, de una función, de una raíz puede ser par o impar. ¿Qué es eso? Una raíz es impar cuando se repite una cantidad impar de veces, ¿sí? Porque una raíz puede ser doble, triple, dependiendo de si yo tengo la fórmula, tengo un polinomio, una raíz se puede repetir, ¿sí? Cuando hacemos Ruffini para calcular las raíces. ¿Cómo se ve en el gráfico eso? Si una raíz tiene
multiplicidad impar, que puede ser que tenga multiplicidad 1, o sea que sea solamente una vez raíz, multiplicidad 3, que es que sea 3 veces raíz, multiplicidad 5, 7, 9, cualquier número impar, en el gráfico lo que va a hacer es atravesar el eje, que sería el ejemplo de acá, el -2 y el 7. En cambio, lo que se ve acá en el punto 6, en x igual a 6, es que esta raíz tiene multiplicidad par. Puede ser raíz doble, raíz cuarta, raíz sexta. Si yo tuviese la fórmula, les diría exactamente cuál es. Pero con el gráfico lo único que puedo hacer es decir si es par o impar. ¿Cómo se ve? Porque rebota. En lugar de atravesar el eje, como se ve en el 7 o en el -2, ven que rebota. Eso quiere decir que la multiplicidad fue par. Entonces, si yo tuviese la fórmula de la ecuación, lo que tengo que hacer es, si es un polinomio mediante Ruffini, sacar las raíces, o igualando a 0 la función, se saca cuáles son las x que me hacen 0 la función. Esas son las raíces. En este caso que tenemos este gráfico, las raíces dijimos que van a ser. Se escriben así, entre corchetes, y pongo cada valor. La -2, el 6 y el 7. Estas son mis tres raíces, ¿sí? Y voy a poner que x igual a -2 y x igual a 7 son impares, porque atraviesan el eje, ¿sí? Esa es la multiplicidad. En cambio, x igual a 6 es raíz par, ¿ok? Bien. Otra cosa que me piden es la ordenada del origen. Por definición, la ordenada del origen, que se simboliza O a O por ordenada al origen, es el valor en donde, así como las raíces, es donde corto el eje X porque es el valor donde la función vale 0, en la ordenada del origen es al revés. Es el valor de la función cuando X vale 0. ¿Sí? X tiene que ser igual a 0. Acá en el gráfico, ¿dónde se ve? Me fijo, X es igual a 0 acá. Entonces, ¿dónde es? Va a ser este punto. Gráficamente es donde la función corta el eje de las Y. En este caso es Y igual a 3. ¿Sí? Si yo tuviese la fórmula de una función, si tuviese, por ejemplo, una polinómica que fuera de esta manera, 4x cuadrado menos 3x más 2, la ordenada al origen dije que es el valor donde x vale 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar la x por 0. Hago f de 0 y hago 4 por 0 al cuadrado, menos 3 por 0, más 2, que en este caso me va a dar 2. Esta va a ser mi ordenada al origen en esta función, ¿sí? En y igual a 2, la función cortaría el eje. Bueno, en el caso de este grafiquito, ya lo pusimos acá, es en y igual a 3. Otra cosa que me preguntan es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. ¿Qué quiere decir estos conjuntos? La definición es la siguiente. Conjunto de positividad son todas las x, y presten atención a eso, las x para las que mi función tiene resultados positivos. ¿Sí? Si yo me fijo, es como si agarrara y tapara esta parte del gráfico. Me fijo solamente dónde es positiva. Si ustedes se fijan, ¿dónde es positiva? Donde las Y son positivas. Entonces voy a hacer este tramito y este pedacito, ¿sí? Sin tomar en cuenta ni esta pata ni esta. ¿Cómo represento eso en forma de conjunto? Justo en donde yo tengo las raíces, la función vale 0. Si ustedes se fijan acá en -2, la función vale 0. Y el número 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, justo este valor, el de las raíces, no lo tengo que incluir en los conjuntos de positividad ni de negatividad. Porque la función en ese valor vale 0. Ni positiva ni negativa. Entonces siempre voy a escribirlo con paréntesis y nunca corchetes. Entonces, empiezo a barrer las x. En todo este tramo la función está acá abajo, así que es negativa, no entra. En -2 empieza a ser positiva, o sea que va a ir desde -2
hasta, y me fijo acá que llego hasta el 3. Recordemos que en el 3 no existe la función, o sea que en 3 no es que es positivo porque no existe. Así que le voy a poner paréntesis. En el menos 2 va el paréntesis porque justo menos 2 vale 0 y no es ni positiva ni negativa. Y en el 3 porque la función no existe, no tengo resultado. Unión, y voy a seguir en esta parte. Arranco del 5. En el 5 la función vale 1, es un valor positivo, así que lo tengo que incluir. Así que le pongo un corchete. Y tengo que representar esta parte. Yo podría decir, bueno, voy del 5 al 7, pero ojo, porque en 6 la función era una raíz, valía 0. Así que dijimos que no pertenece ni al conjunto de positividad ni al de negatividad. Entonces lo tengo que sacar de este conjunto de positividad. Así que voy a ir desde el 5 hasta el 6, y al 6 no lo voy a incluir, porque en 6 la función no es positiva, tampoco negativa. Y voy a unirlo de vuelta, arrancando desde el 6 sin incluirlo, hasta el 7. Y el 7 tampoco lo voy a incluir, porque el 7 justo es una raíz y dijimos que no puede pertenecer ni al C más ni al C menos. Vamos ahora con el conjunto de negatividad. ¿Sí? El conjunto de negatividad va a ser las X para las que mi función es negativa. Entonces voy a agarrar esta parte del gráfico. Yo voy a tachar todo esto y me voy a fijar en estas dos patitas que me quedan ahí abajo. ¿Sí? Pero no contesto las Y, no se confundan con las Y. La definición dice que son las X para las que pasa esto. Entonces yo vengo barriendo las X. Vengo desde el menos infinito y llego hasta el menos 2, porque en menos infinito la función la tengo que vale menos algo, ¿sí? Acá vale menos 3, acá vale menos 2, acá vale menos 1, acá llego a que vale 0. Entonces voy a ir desde el menos infinito, que nunca lo incluyo, hasta el menos 2. Y el menos 2 no lo incluyo porque ahí la función vale 0. No es ni positiva ni negativa. Sigo barriendo, todo esto pertenecía al C+, y vengo acá. A partir del 7, si sigo barriendo las X, la función vuelve a darme resultados negativos. Entonces va a ser unión desde el 7 sin incluirlo, porque el 7 es una raíz y el valor es 0, hasta el más infinito, que le pongo paréntesis porque recordemos que el infinito no se incluía nunca. Esto es en el C más y el C menos en esta función. ¿Cómo haría si yo tuviese una ecuación? Bueno, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Si todavía no vieron derivadas, que eso se va recién en sexto año, y tengo una función, yo lo que hice en el paso anterior fue sacar cuáles eran las raíces, ¿sí? Entonces, lo que se hace es hacerse un cuadrito y se va a analizar qué pasa entre las raíces. Supónganse que yo tengo una función cualquiera, ¿sí? Tengo la ecuación. Puede ser un polinomio, puede ser cualquier cosa. Y me da que x igual a menos 3 es raíz. Y x igual a 2 es raíz también, ¿sí? Es decir que yo en un grafiquito tendría acá en el menos 1, menos 2, menos 3, una raíz, y en el 2 tendría otra raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijarme con esta ecuación, ¿qué pasa un poco antes del menos 3? Evalúo la función, por ejemplo, en menos 4. Entonces hago f de menos 4. Reemplazo en la función la x por el 4 y me va a dar un resultado. Si ese resultado me da positivo es que la función venía por acá. Y si ese resultado me da negativo es que la función venía por acá. Después voy a evaluar qué pasa entre el menos 3 y el 2. Por ejemplo, puedo tomar x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a menos 2, x igual a 1, cualquiera de esos. Me fijo la función cuánto vale. Si me da un resultado positivo es que yo la tengo por acá arriba, y si me da un resultado negativo es que la función viene así. ¿Sí? Y después me fijo un valor después del 2. Por ejemplo, f de 3, f de 4, cualquier valor que yo quiera, hago la cuenta y me fijo si es positiva es que la tengo por acá arriba y si es negativa la tengo por acá abajo. Y así llego a hacer el gráfico aproximado y puedo sacar el conjunto de positividad y el de negatividad, igual que como hice para este gráfico. Vamos a ver qué es los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Sí? Intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. El intervalo de crecimiento son las x para las que la función es creciente.
Si se fijan en este tramo, la función va creciendo, porque va teniendo cada vez, a medida que yo voy avanzando en las x, aumenta el valor de y, ¿sí? Hasta acá es creciente. ¿Qué pasa en este punto? Yo acá tengo un máximo, porque la función viene creciendo y empieza a decrecer, ¿sí? Entonces, las x desde menos, en este gráfico, desde menos infinito hasta el 2, va a pertenecer al intervalo de crecimiento. Pero ahí solo no está creciendo. Si se fijan, acá decrece, pero acá empieza a crecer de vuelta, ¿sí? Y acá vuelve a decrecer. Entonces voy a tener distintos intervalos. Supongamos, acá me falta un dato, pero lo voy a agregar a mano. Supongamos que acá me dice que esto es el 6,5, ¿sí? Que tengo acá un máximo relativo. Bien, de este gráfico, entonces, de vuelta, no me tengo que fijar las y, no es que vengo desde menos infinito hasta el 4 creciendo, no, esos son los resultados. La definición dice que son las x para las que la función es creciente. Entonces, empiezo a ver las x, vengo desde el menos infinito y crece, 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 hasta llegar a la x igual a 2, ¿sí? Entonces, voy a venir desde el menos infinito, recordemos que el infinito nunca se incluye, hasta el 2. Ahora, en el 2, si ustedes se fijan, como es un máximo, la función no es ni creciente ni decreciente, porque viene creciendo y después va a decrecer, ¿sí? Lo mismo pasa en un mínimo, como se ve en este punto. Viene decreciendo y después empieza a crecer, entonces justo en 6 no es ni creciente ni decreciente. Justo en los extremos, estos se llaman extremos relativos, los máximos y los mínimos. Justo en esos puntos, en esos valores de x, la función no se puede tomar ni como creciente ni como decreciente, porque es un punto, un extremo se llama. Entonces no lo voy a incluir en el conjunto, le pongo un paréntesis. Bien, entonces viene creciendo hasta el 2. Acá empieza a decrecer, acá también. ¿Dónde vuelve a crecer? Entre 6 y 6,5, en este tramito. Entonces acá le voy a poner unión del 6 al 6,5. Y de vuelta, acá no está ni creciendo ni decreciendo y en el 6,5 tampoco, porque son extremos. Así que les pongo paréntesis. Fíjense, ojo, que yo siempre que menciono intervalos pongo punto y coma para separar los números, justamente para que no se confunda con las comas, como pasa en este caso. Vamos al intervalo de decrecimiento, es donde la función decrece, es donde la curva está apuntando para abajo, donde cuando yo aumento el valor de x, la función disminuye su valor. ¿Qué va a ser? Este tramo de acá, este tramo de acá y este tramo de acá, ¿sí? ¿Cómo lo menciono? No con las y, recordemos que eran las x para las que pasé esto, entonces, de acá a acá son las x del 2 al 3, ¿sí? ¿El 2 lo incluyo? No, porque es justo el máximo, pongo un paréntesis. ¿El 3 lo incluyo? No. ¿Por qué? Porque yo acá no tengo función, no lo puedo incluir, ¿sí? Unión del 5 al 6. ¿Y qué pasa acá? Pongo del 5 al 6. El 6 ya vimos que como es un extremo, es un mínimo, no lo voy a incluir. ¿Y qué pasa con el 5? No es un extremo, pero pasa lo mismo. A ver, la definición exacta y completa de que una función sea creciente o que sea decreciente es la siguiente. Una función es creciente si cuando yo, por ejemplo, en este punto, en el punto O, una función va a ser creciente si yo no la evalúo, no. La evalúo un instante antes y un instante después, ¿sí? Si yo de un instante anterior, que me valdría acá, esto sería haciendo un recontra zoom, ¿sí? Son movimientos milimétricos. Un instante apenas antes y un instante apenas después. Si ustedes se fijan, del instante anterior al siguiente, la función creció, ¿sí? No evaluándola en el punto O, sino un instante antes y un instante después. ¿Qué pasa en este punto? En x igual a 5. Si yo hago un recontrasum acá, ¿sí? En el 5, yo tengo la función que hace esto. Un instante antes, no tengo función. Entonces no sé si está más grande o más chica.
no lo puedo comparar con el instante después, ¿sí? Entonces no lo voy a tomar en cuenta. Le pongo un paréntesis. ¿Ok? Ese es el estudio completo de una función. Si tuviese en lugar del gráfico una fórmula, haciendo ya el gráfico, teniendo donde tengo, o sea, para hacer el gráfico, yo saco el dominio de la función con la fórmula, trazo el gráfico, marco las raíces, a ver si son pares o impares, marco la ordenada de origen, marco si tengo algún dato de un máximo o un mínimo, trazo el gráfico. Y una vez que tengo el gráfico, ahí contesto el intervalo de crecimiento y el de decrecimiento, y obviamente también la imagen que la habíamos postergado, si yo tenía la fórmula en lugar de tener el gráfico, a tener el gráfico. Espero que les haya servido y después vamos a subir más videos